¿Sientes que la mamá o el papá de tus hijos no está cumpliendo el rol como a ti te gustaría? ¿Crees que no cuida, no supervisa, no atiende a tus hijos como ellos lo merecen? O quizá estás pensando que tus hijos, cada vez que van con él o con ella, algo les va a pasar. Continuamente vienen a ti pensamientos que te hacen creer que él o ella, al ser irresponsable y descuidada o descuidado, prefieres que casi que no lo vean o que lo vean muy poquito. Si algo de lo que te estoy compartiendo resuena contigo, si te estás cuestionando algo de esto que te estoy invitando, entonces quédate a escuchar este episodio. Bienvenidos a un nuevo momento de Divorcio con Amor. Vamos a platicar hoy sobre los excesos en la crianza. Te quiero seguir invitando a que formes parte de este movimiento y que juntos podamos seguir cambiando el paradigma del divorcio. Soy Adriana Jiménez, fundadora de Divorcio con Amor, y quiero que hoy platiquemos sobre estos excesos porque me encuentro justamente hoy en la mañana. Tuve un acompañamiento con una clienta a la que vengo acompañando en un ciclo de 12 sesiones, y hoy justo surge en la sesión este exceso de mamá, que en mi mayoría de casos, en mi experiencia acompañando hombres y mujeres en este proceso, familias, me doy cuenta que esto se presenta mucho más en las mujeres, en las madres. Claro que también he tenido episodios muy contados de padres que caen en estos excesos, pero en particular nos toca más a nosotras por este rol en el que hemos sido educadas de atender, de cuidar, de sacrificar. Entonces es como muy lógico además, ¿cierto? No es por encasillar a las mujeres o encasillar a los hombres, sino bajo hechos reales estamos más educadas hacia allá, ¿no? O sea, el cuidado de la familia, el cuidado de la casa, del esposo, de los hijos. Y lo que sucede esto en una separación es que vienen una serie de pensamientos y de ideas que se generan, por supuesto, con un miedo y desde ahí nuestra conducta de caer en un exceso. Y cualquier exceso, hasta el exceso de ser madre, ¿no? Que es una cosa muy positiva, el ser madre o el ejecutar este papel o este rol, el exceso como tal es algo negativo, es algo que te detiene, que te limita, que entorpece la evolución. Y no solo tuya, sino por supuesto la de tus hijos, la del padre, la de todo el entorno. Entonces, por eso me pareció sumamente importante tocar este tema para que podamos primero darnos cuenta si estamos ahí y si estamos ahí, no ser violentos con nosotros mismos, sino que podamos ser conscientes. Ya me di cuenta que caigo en este rol, en este exceso, y cada vez que me dé cuenta ya va a ser un pequeño cambio que me va a llevar a salir de ese exceso, a irme un poco a la mitad, al medio, a la mitad, al equilibrio. Entonces, no hace falta que te vayas al exceso de madre o tampoco hace falta que te vayas a desatender absolutamente y deslindarte de los hijos o de la maternidad. Hace falta que te vayas al sendero del medio, ¿no? A un equilibrio. Entonces, en mi experiencia acompañando mujeres y hombres en este camino, a familias, me doy cuenta que esto nos sucede más a nosotras, como te decía. Y, y quiero particularmente decirte que cuando lo he comprobado en muchas ocasiones, en mí, por supuesto, la primera, ¿no? Cuando yo me divorcié, me di cuenta en mi terapia que yo estaba cayendo en este exceso de madre, no solo por mis propias heridas de Adriana de niña, sino además que cuando yo me divorcio entran a la mente, o bueno, no es que entren, es que ya está ahí en mi cabeza cantidad de creencias y pensamientos, pero digamos que se hacen presentes continuamente en donde vienen estas ideas de, claro, como yo voy a pasar menos tiempo ahora y debo compartir el tiempo con el papá, vamos, no es que deba, sino quiero, ¿no? Quiero hacerlo y es un derecho de mis hijas, pues claro que me detenía a pensar, claro, entonces yo no quiero que ellas sientan esta carencia de madre o esta poca presencia de mí, ¿no? Yo quiero que ellas sepan que me tienen a mí
para siempre, en todo momento, en cualquier situación, y no quiero que les pase nada. Y además, cuando venían estos pensamientos, claro que yo me inundaba de miedo, de culpa, y eso provocaba que yo actuara desde ahí, queriendo atenderlas, pero por mil, hasta lo que no necesitaban ya lo tenían, y pisoteándome a mí misma y mis tiempos y mis actividades, y no dejando que el papá se interviniera, o controlando incluso la conducta del papá con ellas. Es decir, era un exceso de todo lo que tuviera que ver con mis hijas. Entonces, al yo darme cuenta, que es la invitación a la que yo te propongo, que te des cuenta si estás ahí, o si no es tu continua conducta, por lo menos a lo mejor has caído en algún episodio de tu proceso, es probable que hayas caído en ese exceso de madre o de padre. Y ahí es donde es muy importante que puedas darte cuenta, despertar, tomar conciencia y darte cuenta el cómo lo estás haciendo. Porque lo que estás provocando sin darte cuenta es un efecto contrario. Me explico. Cuando yo me coloco en la polaridad del exceso de madre, lo que estoy provocando es que mi compañero parental me haga ver el opuesto en el que yo me encuentro. Es decir, si yo me encuentro en el exceso de responsabilidad, por supuesto que me va a parecer que es un irresponsable. Si yo me encuentro en el exceso de cuidados, atención y supervisión y control de mis hijas, por supuesto que la conducta del papá me va a proyectar o me va a modelar, eh, que no las atiende, que no las cuida, que no las supervisa, que les vale gorro, que no las controla. Un barco de papá. Si yo me encuentro en este exceso de darles una alimentación, qué barbaridad, pero orgánica, pero estructurada, como yo me acuerdo que la tenía con mi primera hija, que era una cosa. Vamos, mis amigas se ríen y se acuerdan de casos míos que, si ya le había dado en la mañana maíz y carbohidrato y bla, 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 ya en la noche no le podía dar esto y aquello, porque entonces la combinación, un exceso, no había un equilibrio, no había un balance. ¿Y qué sucedía si tú estás en ese exceso de la nutrición, pero la alimentación, pero la hidratación, pero y qué va a pasar? ¿Qué vas a observar en tu compañero? Claro, es que él les da chatarra, pero es que les da bien poquita verdura, pero es que qué barbaridad, les da una sopa de pasta y le vale lo que luego les vaya a dar, y no le importa si la proteína. Y entonces, de verdad, te invito a que hagas el ejercicio y lo compruebes por ti misma, por ti mismo. Si yo me encontraba en el exceso de, pero con quién está hablando, porque van creciendo los hijos, ¿no? No siempre son chiquititos, ya van creciendo y seguimos criando desde dos hogares diferentes porque ya nos divorciamos, entonces los retos se vuelven más grandes o distintos. Y entonces ahora que está puberto o puberta, adolescente, claro, es que yo estoy viendo quiénes son sus amigos, pero sabiendo quiénes son los papás de esos niños, pero a qué escuela van, pero cómo hablan, pero qué se visten, pero qué dicen y si tienen o no celular, pero y qué redes van y qué... na, 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 na. Claro, me va a parecer que mi compañero parental ni siquiera sabe si tiene alguna red social, pero es que no tiene ni control parental en su casa, pero es que además la deja irse a casa de no sé quién y, claro, estoy comportándome desde el exceso, desde la asfixia de asfixiar y de controlar y de avasallar y de aplastar incluso el ambiente y lo que respiran mis hijas, ¿no? Entonces, la vida me muestra a través del padre o de la madre de mis hijos lo opuesto, lo que yo necesito aprender para regularme en mi conducta y poder criar y educar y acompañar a mis hijas desde el equilibrio, desde el balance, desde el sendero de en medio, como decía el Buda. Entonces, si yo, claro,
al ser humanos, ¿no? Y al aprender o estar en este proceso de autogobernarnos y de lidiar con nuestras propias heridas y de autoconocernos y de todo esto, por supuesto que lo natural o lo más común, por no decir algo, lo natural no, sino lo más común es que de bote pronto me surja este señalamiento, este juicio hacia el papá o hacia la mamá, hacia el otro, ¿no? Hacia el otro cuidador, en donde yo señale cada conducta. Es que de verdad yo me encargo, pero de los útiles, pero del uniforme, pero de la mochila, pero de comprar los materiales, pero de pagar las plataformas, pero... Y entonces, claro, yo me detengo a escuchar a esta persona cómo me está contando todo esto y cómo ha sido el proceso y la escucho como además me dice, y claro, él me dice, encima se ofende porque cree o me dice que yo estoy tomando decisiones unilaterales sin consultarle y entonces como además de que yo no lo tomo en cuenta como el padre de mis hijos para tomar decisiones de dónde comprar o qué médico o qué tratamiento dental o qué lo que sea, yo tomo las decisiones sola y entonces además me dice que encima de que no lo tomo en cuenta, le pido que él pague lo que le corresponde. O sea, encima se ofende cuando yo tengo que hacer todo. Entonces ahí viene la parte más divertida, la parte más creativa, más de despertar, en donde yo le ayudo a la persona a que se dé cuenta es que curioso, ¿no? ¿Cómo es que esta persona está diciéndote todo esto cuando tú estás encargándote, vamos, estás cargando la carreta tú solita? Te la estás llenando y la estás cargando, pero con orgullo, hasta que te agotas, hasta que ya no puedes más, hasta que explotas. Y entonces sí, vienen los juicios y el primero que se te cruza, pues es tu compañero parental, ¿cierto? En donde, porque él no hace, porque él porque, pero a ver, entonces la pregunta es, ¿y para qué es que tú tienes esta necesidad de acaparar y de hacerte cargo de lo que tú decidiste hacerte cargo? De cargar con todo, pero la escuela, pero los doctores, pero las clases extraescolares, pero los tiempos de amigos, pero todo, todo lo abarcas tú. ¿Por qué? Porque quieres controlar, porque no confías, porque tienes miedo, porque prefieres que hacerlo tú porque no eres capaz de aceptar la manera o el método o la manera o la forma de que el otro tiene de hacerlo. Entonces, ¿para qué voy a dejar a él que lo haga o a ella? Porque luego me voy a dar cuenta que lo va a hacer mal o que vamos a tener que pagar más o que a lo mejor no va a estar a tiempo o que a lo mejor... Entonces yo prefiero adelantarme a todo, yo hago todo. Pero claro, luego exploto y quiero que él haga lo que yo quiero que haga. Si me explico, puedes detenerte y darte cuenta si tu conducta de pronto ha sido de esta manera. ¿Qué sucede cuando no te das cuenta? ¿Qué sucede cuando no ni siquiera te cuestionas estos excesos y lo único que haces es culpar y señalar y criticar y etiquetar al otro? ¿Vives en una frustración continua? ¿Asfixias a tus hijos? Denotas absoluto control y eso quiere decir que te mueves desde el miedo y eso provoca que tus hijos de pronto, para evitar situaciones incómodas o exceso de control o exceso de asfixia, entonces ellos mientan o ellos manipulen o ellos inventen, ¿no? Entonces, si te das cuenta, esta intención que empezó como algo positivo, porque ningún exceso de madre o padre puede ser algo que quieres afectar a tus hijos. Me refiero a propósito, ¿cierto? Sino tú lo haces con el amor absoluto que les tienes, pero no te das cuenta que caes en estos excesos por miedo a, a muchas situaciones que cada uno tendríamos que cuestionarnos el para qué lo estamos haciendo, ¿no? Incluso me he encontrado clientas a las que acompaño que me comparten en su despertar. Es que, claro, el para qué es
¿Para qué? Para que mis hijos sepan que tienen una madre presente, para que no lo prefieran a él y me prefieran a mí, para que si les pasa cualquier cosa, acudan a mí la primera de quien sea, ¿no? Antes que incluso su papá, porque yo soy la que sé resolver, porque yo les voy a poder dar lo que necesiten, porque yo voy a dejar mi vida para darles lo que ellos o resolverles lo que ellos quieren. Y cuidado, porque en ese exceso de amor disfrazado, ¿no? Estoy yo modelándoles incluso un atropellamiento hacia mí misma. Les estoy modelando que la crianza o que la maternidad implica un sacrificio, implica un abandono personal, implica un me dejo a mí para darte a ti. Y cuidado con ese mensaje que les estás dando. También mucho cuidado con estos mensajes que a veces me encuentro en donde yo misma, lo hacía. Se iban con su papá y les leía la misma cartillita de decirte, ¿no? La misma cartita de, pero cualquier cosa, estoy yo, pero a cualquier hora me puedes llamar, pero casi si él no te resuelve, yo me llama, yo resuelvo, pero si él no hace, pues yo me dices para que yo haga, pero, y a veces me cacho todavía ahí. ¿Y qué pasa? Que también el mensaje que les estoy dando es, bueno, sí vas para allá, pero híjole. No confío. Yo no confío en él o en ella. Yo estoy como bien pendiente. O sea, yo, aunque te vas para allá y debería yo ceder la batuta al otro porque él o ella tienen la capacidad de resolver diferente que yo, ojo, tendría yo que aprender desde comenzar a aceptar que las maneras y el método es distinto al mío, que no mejor o peor desde la aceptación, desde la compasión, desde ahí tengo que empezar a estudiarlo, ¿no? A entenderlo, porque el mensaje que yo les estoy dando es, cuidado, ese adulto responsable con el que van el fin de semana o la semana próxima o a ese viaje no es tan confiable como yo esperaría, entonces mejor llámenme a mí porque él no creo que pueda resolver. Mejor mamá porque él... Y entonces imagínate ir a un lugar donde de entrada ya te dijeron que tienes que estar a la alerta del señor o de la señora que te están cuidando. Ojo, una cosa, o sea, son distintas cosas. Yo siempre digo, empodera a tus hijos, habla con ellos, enséñales a resolver ellos por sí mismos, en función de la edad, veles dando responsabilidades, ¿no? Veles enseñando a hacerse cargo de sí mismos y que no esperen que el papá o la mamá les resuelva, sino que ellos aprendan a que puedan, a que ellos tienen la capacidad y la habilidad de aprender a resolverse, ¿no? Y de resolver las situaciones, de crear en su mente posibilidades, oportunidades para resolver, ¿no? Eso por un lado. No quiere decir que cuando se van para allá, ellos no desarrollen esto, o sea, ellos no apliquen esto. Al contrario, hay que empoderarlos para que ellos puedan, cuando vayan para allá o para acá o para donde vayan, que puedan sacar de su mochila todas estas herramientas que tú les has enseñado que tienen y les has enseñado a adquirirlas, a desarrollarlas. Pero una cosa es esa y otra cosa es que el mensaje que les des es que no pueden confiar en el otro adulto, en que no puedan confiar o en que tengan que dudar de la conducta o de la decisión que tome su adulto responsable. ¿Y cómo lo vas a, cómo van a ellos a creer esto? Pues por los mensajes conscientes o inconscientes que les das, como llamarles continuamente el fin de semana o en la semana o el tiempo que no están contigo. Ojo, no digo que no puedas estar hablando de repente con ellos, pero tú sabes perfecto a lo que me refiero cuando estás verificando, supervisando, controlando, ¿no? A cuando estás llamando para saber cómo estás, saludarte, compartirte algo que se me ocurrió o escucharte o lo que sea, ¿no? Sabemos perfectamente la diferencia entre esas llamadas, ¿verdad? Entonces, es sumamente increíble darnos cuenta cuando estamos en esos excesos, porque cuando hacemos un cambio, primero darnos cuenta, eso ya es el primer cambio. Y luego darnos cuenta, ya que nos dimos cuenta, hacer un cambio en nuestra conducta. Respirarlo, de verdad, respirarlo, no culparnos, sino reconocernos que nos estamos dando cuenta que estamos cayendo en este exceso
por miedo a que les pase algo, por miedo a que yo, a mis carencias, ¿no? Entonces, ahí viene un área enorme de crecimiento para nosotros, para nosotras. Entonces, de verdad, yo te quiero invitar a que si tú estás en esta situación en donde tu cabeza te dice que tus hijos tienen un padre o una madre violenta, em, que no está, que tiene un desapego absoluto por ellos, que no hace caso, que se desentiende, que no tiene interés en participar ni en la escuela, ni en la casa, ni en la nada, detente y revisa primero cuáles son, o sea, qué te está diciendo esa información. ¿Para qué tú tienes un compañero parental con estas características? ¿No te parece como que te invita a que tú te cuestiones? Si hay esa carencia del otro lado, entonces hay un exceso en mi conducta. Y ahí viene la invitación a que, y no solamente a ver, si él es violento, entonces es porque yo soy violenta, yo estoy siendo más o menos violenta. No. A lo que voy es, si sus conductas a mí me están provocando este verlo con estas gafas de violencia, que no se hace cargo, desatención, descuidado, irresponsable, vamos, que no atiende. Ah, entonces, ¿yo dónde me encuentro? O sea, para señalar, primero necesito yo revisarme. Ok, casi siempre nos sale al revés, ¿no? Casi siempre nos sale, primero juzgo, etiqueto y critico y luego, si acaso y si me acuerdo, me reviso yo. La invitación es al revés hoy. Me reviso yo. Pero bueno, si ya juzgué, critiqué y etiqueté, perfecto, que nos sirva de ejercicio para que a partir de esa lista que yo tengo del papá o de la mamá de mis hijos, entonces yo pueda decir, ah, ok, ¿por qué será que yo o que él es tan desobligado? Ah, pues es que yo no dejo de abarcar absolutamente todo. Y es que lo que me comparten es que claro, es que si yo no hago todo, él no hace nada. Claro, pero es que ambos papeles son la mar de cómodos. Para ti es súper cómodo controlar y hacer todo, aunque tú digas que no o sea agotador. Y para él o ella también lo es porque qué cómodo que el otro se encargue. Entonces, ambos tienen un beneficio. Pero si tú no te detienes a ver cuál es el beneficio que tú adquieres o obtienes detrás de encargarte de todo o de este exceso, entonces lo que va a pasar es que vas a seguir convirtiéndote en esta madre o en este padre asfixiante y excesivo en tus conductas de crianza. Y esto va, pues, va a provocar en un momento dado situaciones que no te van a gustar, que no son las que estás buscando en el ambiente para tus hijos, en el desarrollo para ellos. Entonces, sí, yo sé que de pronto puedes incomodarte en esto y ojalá que te incomodes para que puedas realmente detenerte y revisar el para qué o el por qué estoy yo en esta situación, ¿no? Y bueno, pues eso, yo te invito a que te detengas, a que reflexiones y que si estás en este exceso, tengas la valentía de reconocerlo y de empezar a hacer estos cambios en ti y te des cuenta lo que va a provocar esto en tu realidad. Déjame tus comentarios, por favor, me encanta leerte, me encantaría que me compartas qué reflexiones te llevas, cómo lo vives tú o a dónde te llevó todo esto que te comparto hoy. Sígueme en mis redes sociales. Si tienes interés en un acompañamiento individual, parental o en alguna asesoría jurídica, entra a www.divorcioconamor.com y desde ahí agenda tu sesión. Las redes sociales en donde está Divorcio con Amor, YouTube, Facebook, Instagram y por supuesto Spotify. Si este episodio te gustó o conoces a alguna mamá o algún papá que esté en este exceso, por favor, ya en este instante compártele el episodio. Nos vemos en el siguiente. Chao.